Así que va a ser breve el comentario, pero ustedes tienen un resumen en la hoja y luego va a continuar el día miércoles, o sea que va a haber más tiempo para explayarse mucho más en la explicación. Bueno, como dije antes, vamos a estudiar las parábolas y la palabra deriva del griego justamente parábola, que significa arrojar o colocar al lado de. Esta lleva la idea de colocar una cosa al lado de la otra con el objeto de comparar. ¿Y cuál es el fin? El fin es transmitir una verdad por medio de una comparación. Entre el lenguaje figurado del contexto bíblico y del texto bíblico, la parábola ocupa un lugar muy preeminente. Era un método de enseñanza muy común, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, al profeta Natán, cuando va frente al rey David, que había cometido su pecado con Betsabé, usa de una parábola para preparar, esto está en Samuel, en 2 Samuel, capítulo 12, usa de una parábola para preparar el corazón de David. Por medio de la parábola, David emite un juicio y el profeta Natán le dice, eres tú. Entonces, la parábola invita a reflexionar de una manera tal que el mismo individuo, haciendo una comparación con su vida, puede llegar a la verdad. En este caso, fue el profeta Natán quien le tenía que administrar una reprensión de parte de Dios a David, quien utilizó la parábola. Pero también vemos en los 4 evangelios que hay más de 40 parábolas que el Señor Jesucristo usa para revelar verdades espirituales. El Señor utilizaba elementos de la vida cotidiana para enseñar tanto a los discípulos como a la muchedumbre, ¿no? ¿Por qué utilizaba estos elementos? Porque le tenía que hablar a las personas de cosas significativas para ellos. Fíjense que a los pastores les hablaba de las ovejas, a los sembradores les hablaba del trigo, y esto era justamente para que ellos llegaran más fácilmente a una comprensión de la verdad. En este caso, en el capítulo 8, las parábolas de las cuales se hablan sobre los secretos o los misterios del reino de los cielos. Vamos a comenzar con la lectura en el capítulo 13. Este capítulo dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Así que tengamos en mente esa imagen, por favor. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Cayó parte en los pedregales donde no había mucha tierra, y brotó tanto porque no tenía profundidad la tierra. Brotó pronto, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis
y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sanes. Dice el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Más adelante el Señor Jesucristo le explica a los discípulos, le da una explicación mucho más exhaustiva de este relato. Después lo vamos a leer, pero del versículo 1 al versículo 23 podemos dividir este pasaje en tres partes. La primera, el relato que la hemos escuchado. La segunda, el propósito o motivo, que también lo hemos escuchado. Y por último, la explicación que escucharemos a continuación. El relato, que va del 1 al 9. Hasta la fecha parece que el Señor Jesucristo no había hablado nunca por parábolas. Siempre hablaba con el lenguaje común, en el lenguaje ordinario. Venía, si ustedes miran el capítulo anterior, venía de discutir con los fariseos y escribas porque los discípulos habían comido trigo en el día de reposo, también había sanado a aquel hombre con la mano seca, y todo esto había sido en el lenguaje común. Pero en este caso hablaba por parábola. Y vimos que el Señor estaba sentado en la barca y frente a él había una gran multitud ahí en el mar de Galilea que le estaba escuchando, ¿no? Y él se sentó en la barca, lo cual revela su posición como maestro, ¿no? Como maestro se sentó a enseñarle y el reconocimiento de aquellos que venían a él como tal. Pero, ¿qué veía el Señor? Poné la diapositiva anterior, por favor. ¿Qué veía? ¿Una gran cantidad de gente que venía a escucharles? No. Su mirada era un poco más aguda. Estaba viendo el corazón de cada uno de ellos y comenzó a hablar por parábolas. Sabía lo que había dentro de los corazones y qué tipo de corazón era. Por eso volvemos a la diapositiva anterior, vemos que empieza su parábola diciendo que el sembrador salió a sembrar y comienza el relato de que ese sembrador comienza a esparcir su semilla, destacando 4 terrenos. Y después termina diciendo enigmáticamente, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿cuál era el propósito o el motivo principal de esta parábola? Lo hayamos declarado del versículo 10 al 17 en adelante. Muchos de los que allí estaban, al igual que los propios discípulos, no entendieron la enseñanza. Entonces se sorprendieron y le preguntaron inmediatamente los discípulos. Estaban ahí en la barca junto con él y le dicen, ¿por qué hablas por parábolas? Se dieron cuenta que ya no estaba usando el lenguaje común, el lenguaje ordinario que él acostumbraba. Pero la respuesta de él fue notable porque le responde en forma de proverbio, enigmáticamente, y también cita la profecía de Isaías 9:10, y después termina diciéndoles algo que realmente es destacable y que nosotros también debemos considerar para nuestras vidas al escuchar las verdades de la palabra de Dios. Dice en el versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El misterio del reino de los cielos son verdades de Dios que solo Dios en su gracia da a conocer
a los hombres que tienen fe cuando están escuchando la palabra de Dios. Solamente da a los hombres que abren su corazón y que entienden que la palabra de Dios es para ellos, no para el vecino, no para el que está al lado, sino que entienden que Dios les está hablando. Y ustedes saben que cuando Dios habla, hay realmente un cambio en nuestro interior. Y cuando hablo de nuestro interior, hablo en cambio de pensamiento y en cambio de corazón. O sea que nuestro razonamiento y nuestras emociones son modificadas de acuerdo a su voluntad por el Espíritu Santo de Dios, si realmente mi corazón es buena tierra. O sea, los misterios del reino no son concedidos a aquellos que pasan por alto, que no tienen en cuenta, que no consideran la palabra de Dios para sus vidas. Y establece un principio: el que tiene fe, se le dará más. Eso es lo que en sencillas palabras quiere decir en el versículo 12. Y a partir del versículo 13 comienza a explicar el propósito de la parábola, resumiendo la explicación con la profecía de Isaías 6, 9 y 10, que la acabamos de leer, y ustedes pueden ir a Isaías y verificar el texto, por supuesto. La verdad del reino de Dios se percibe por medio de los oídos. Y nosotros sabemos que el oír, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. También la verdad de Dios la podemos percibir por los testimonios de aquellos en los que Dios está actuando en su vida. También lo oímos por los testimonios que escuchamos a través de la palabra. Y aquí cumple un papel muy fundamental el corazón de la persona, ¿no? Porque el corazón de la persona es el terreno para que el hombre pueda entender y aceptar la verdad de Dios, o negarla, o no tenerlo en cuenta. Muchas veces, y lamentablemente, uno escucha: sí, la palabra dice eso, pero yo entiendo otra cosa, a veces de creyentes. Y eso nos tiene que poner en alerta. Tengamos cuidado, porque estamos cuestionando la verdad de Dios. O sea que el corazón y la mente cumplen un papel fundamental en esto. El pensamiento predominante del Señor, al responderle de esta forma a los discípulos, tenía un doble propósito. Por un lado, revelar, y por otro lado, ocultar las verdades de Dios a aquellos que realmente no tenían interés. Estaban ahí en la multitud, había muchas personas. Algunos irían porque querían ver milagros, algo que sea sensacional frente a sus ojos. Otros porque quizás daba de comer nuevamente, como lo hizo en otra oportunidad. Pero estas personas tenían cerradas sus corazones. Para ellos no eran los misterios, revelarles los misterios del reino de los cielos. Y fíjense lo que dice en el versículo 16 y 17. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En esa situación hoy estamos cada uno de nosotros. Muchos profetas desearon ver y no pudieron. Nosotros vemos y sentimos cada día lo que Dios hace en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos. Podemos palpar el poder de Dios actuando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Somos bienaventurados. Y el Señor Jesucristo le marca esto a los discípulos, marcándoles este contraste de que ellos tienen un gran privilegio frente a los profetas y justos de la antigüedad, que desearon ver, pero no les fue concedido. Fíjense, a nosotros
nos es concedido conocer las verdades de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, entonces tenemos que aprovecharla. Del versículo 18 al 23 viene la explicación de la parábola. Una de las reglas de la hermenéutica es que la palabra debe interpretarse a sí misma por la palabra. O sea, puede ser que la explicación esté en el texto leído o en un texto más adelante o en un texto antes. Por eso es importante analizar el contexto en el estudio de la palabra. Acá vemos que en el versículo 18 dice: «Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino». Fíjense, el camino es pisoteado, la tierra es dura, no está ablandada, no se dio vuelta. Entonces vienen las aves, las arrebatan, se comen las semillas y por supuesto ahí no hay fruto, por supuesto, porque la semilla fue arrebatada. En el versículo 20, que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muchas veces vemos que manifestaciones, personas que levantan la mano y bueno, pasan por un estado emocional, pero realmente no ha penetrado la palabra en su corazón y la raíz queda muy afuera. Por supuesto, cuando sale el sol, ¿qué pasa? Se seca rápidamente. Entre el viento y el sol no hacen que la palabra avance y que vaya tomando raíz verdadera en el corazón. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego viene otro tipo de suelo, fíjense, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que la oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Los espinos crecen muy rápidamente. A veces se entiende la palabra, pero no se acepta realmente. Hay otras cosas que crecen mucho más rápidamente. Quizás el deseo al dinero, al placer, quitarle tiempo al Señor. Entonces, todas esas cosas hacen que la palabra se haga infructuosa, no produce fruto, lo mismo que en los demás suelos. Pero el versículo 23 dice algo que realmente nos tiene que llevar con lo anterior a meditar a cada uno de nosotros. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea que vemos 4 tipos de caminos. 4 tipos de terrenos, perdón. Un terreno junto al camino, otro entre pedregales, otro con espinos y por último la buena tierra. De estos 4 distintos caminos, de estos 4 distintos terrenos, tenemos distintos resultados, ¿verdad? Y nos podemos preguntar hoy cada uno de nosotros de qué tipo de terreno es mi corazón. La parábola nos invita a realizar un análisis introspectivo. ¿Qué tipo de terreno representa nuestro corazón? En oración sincera le podemos pedir a Dios que nos dé sabiduría, como dice en Santiago. Pidámosle con fe
sin dudar en nada. Él está dispuesto a darnos toda claridad en forma abundante. Sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y murió porque Dios tiene un amor especial por cada uno de nosotros. Y un día entiendo que todos los que aquí estamos le aceptamos como único y suficiente Salvador. Y hoy tenemos libertad para entrar al trono de gracia, porque también sabemos que nos equivocamos, pero tenemos libertad para entrar a su presencia y volver a pedir perdón por los pecados, a conciencia, para que Él nos limpie. No para que seamos salvos, porque un día le hemos aceptado como único y suficiente Salvador. Estamos en sus manos y en las manos del Padre, que es mayor que todo, y la salvación no se pierde. Pero queremos ser buena tierra que dé mucho fruto. Y queremos ser eso, ¿por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Debemos hacer oración sincera y analizarnos. Quizás alguno esté en la condición del primer tipo de camino, que viene el malo y la arrebata. Quizás tengo emocionalmente una manifestación espontánea y luego pasa rápidamente. Bueno, deberías aceptar a Cristo nuevamente, porque nunca lo aceptaste. Y dejar que Él entre en tu corazón, empiece a trabajarlo para que produzca muchos frutos. La respuesta a cada uno, ¿quién la va a dar? El mismo Señor. El mismo Señor a través de una oración sincera y una oración de fe. Porque dicen Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, estas son las 11 de la mañana, así que aquí termino, pero da para hablar mucho más. Pero el miércoles van a tener oportunidad de estudiar mucho mejor esta parábola. Que el Señor les bendiga. Hacemos una oración y luego nos separamos de a dos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor, porque en ti hallamos todas respuestas. Cuando vamos con sinceridad a tu presencia, a tu trono de gracia, y queremos ser buena tierra que produzca mucho fruto, no por nuestros esfuerzos, porque sabemos que eso es imposible, sino por el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por su presencia, Señor. Gracias porque un día tuviste misericordia y entraste en nuestros corazones. Y ahora te pedimos que nos bendigas en este día, en la continuación de la enseñanza, en la escuela bíblica, en la reunión de esta noche, Señor, para que realmente podamos saborear tu bendición y a través de ella producir fruto. Gracias por todo. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.